En el primer caso, el de contexto, lo que iniciamos siempre es una manera de ubicar la actividad a través de una pequeña cápsula, ficha, capsulita, grabación, animación, sobre todo para poner al niño más o menos en situación. Y esto resulta muy interesante porque a los niños y a los maestros también les llama mucho la atención empezar a ver reflejado su mundo cotidiano. Son imágenes que hemos tomado en el lugar de los hechos, con videos, con reproducciones, y aquí es también muy importante una solución a la que llegamos, porque teníamos la duda de cómo plantear visualmente este contexto, tomando películas y poniendo a los propios niños allí o no. Y esto es delicado, porque también poner a los niños generaba una cierta situación de manejo de la información y muy delicado. Entonces lo que hicimos fue una opción donde ponemos los niños en una versión estilizada, caricaturizada, pero con la vestimenta que nos indicaron los propios profesores. Les voy a enseñar aquí una. ¿Ven? Por ejemplo, en es una de las pantallas. El fondo es una imagen real. Los niños son personajes estilizados, animados. Se mueven un poquito lentos, pero no importa, se mueven, eso a los niños les gusta mucho. Y con la forma en que nos indicaron los mazahuas que los querían ver vestidos. Si ven, aquí sí los niños tienen traje típico, tanto la niña como el niño. En el caso de los purépechas, nos dijeron que el traje típico solo lo querían para la niña y que al niño lo querían poner con el pantalón de mezclilla y playera, porque ahí ya los niños ya no se ponen, de pequeños no se ponen el traje típico. Y miren que Michoacán es un lugar, el purépecha tiene mucha vitalidad comparado con el Mazahua, y sin embargo no caen en el estereotipo de si vamos a ponerles traje. En fin, da para muchísima reflexión, ¿no? Pensar uno, otro, y la manera en que ellos mismos se sitúan así y a su propio mundo. Bueno, luego les decía, el texto era esto que ya les comentaba Frida, que podría ser desde narraciones, un cuento, una canción, una receta, un chiste. Tenemos hasta una pidecua en el purépecha. Una pidecua es la canción típica. El purépecha es un pueblo muy musical, entonces el niño canta como en una especie de karaoke, y eso les gusta mucho a los niños. Un pasatiempo que, bueno, estos son los memoramas, rompecabezas, los muy convencionales, tampoco hay para más, pero esto basta para una distracción, para juego multimedia. Memorama, para rompecabezas, unir puntitos y similares. Luego el taller. Bueno, si ustedes ven aquí tenemos cada una de las puertitas. Esta es la puerta de entrada al contexto, esta es la parte del texto, esto es el pasatiempo. Aquí tenemos el taller, que esto era paradójicamente algo que sacara al niño de la computadora, llevado por la propia computadora. Es decir, bueno, deja aquí por un momento y también hay mundo afuera, ¿no? Entonces que ellos hicieran algún tipo de artesanía, manualidad con la receta monolingüe, la receta de las instrucciones, y también esto era como... Bueno, sí, en el taller sí se trata de sacar al niño de la computadora y que haga algo con las manos, pero lingüísticamente lo que se está trabajando son instrucciones y cognitivamente es una secuencia lógica. Entonces todo tiene pues una tarea lingüística y una tarea cognitiva que hacer. Sí, luego aquí donde está la nube, que implica pensamiento, bueno, la reflexión sobre la lengua en aspectos... Ahí llegaron nuestros diseñadores. Hubo que negociar, no, es que digo, entre poner a Hello Kitty, ¿no? Que de repente nos llegan con un gatito y tenían ahí una Hello Kitty, no, así no es el gato, ¿no? O no me pongas a Snoopy, que era un perro. O sea, sí, el asunto es también pensar qué tipo de imágenes, pues de prácticas que tienen nuestros diseñadores. O sea, realmente se forman en un contexto muy occidental hacia un mercado, digamos, de dinero. Pocos tienen experiencia con trabajo educativo, mucho menos con materiales para niños indígenas. Fue un aprendizaje de equipo y todos los que entramos en esos equipos no salimos igual, eso sí se puede hacer.
hubo un movimiento, algo pasó ahí, las sinergias fueron muchas y eso se vio muy reflejado sobre todo en nuestro diseño. Sí, y bueno, y por último, un glosario, lista de palabras que nos permitía atender algunas cosas, por ejemplo, como las variantes entre una región y otra, variantes lingüísticas y que tienen que ver a veces sobre todo con el sistema de escritura. Bueno, ahí están dos cuadritos más o menos de cómo son nuestros los aparatos interactivos. Y ahí al lado tenemos una especie de reflexión muy rápida que nos resultó muy interesante también para el diseño de estos materiales y tiene que ver con que la cultura en general es todo un lenguaje, ¿no? Aquí retomábamos de un autor que se llama Edward Hall, que tiene el libro del lenguaje silencioso y que plantea, no dice nada del otro mundo, pero sí lo dice de manera muy sistemática, cómo nosotros nos comunicamos con muchísimo más que el mero lenguaje verbal y que nos podemos comunicar tanto con cuestiones como, por ejemplo, bueno, el uso del espacio, del tiempo, la forma de asociación, la familia nos dice cosas, la simple alimentación, la manera en que subsistimos, también tiene variantes culturales que dicen algo, ¿no? ¿Por qué desayunan a tal hora? ¿Por qué comen? ¿Por qué no comen? ¿Por qué cenan? ¿Por qué deben de comer juntos, separados, en familia? ¿Qué se entiende por X cosa en cada uno de los contextos? El asunto de la sexualidad, los roles sociales que se desempeñan, que son también muy distintos entre cada una de las culturas. El asunto de la territorialidad o el espacio, ¿no? Cómo se manejan los espacios. Se hacía todo esto nos ayudó a las reflexiones en conjunto con los equipos. Hacemos los multimedia dentro de una casa, o sea, como escenario, en la casa o fuera de la casa, enfrente, tomamos en cuenta la casa, no la tomamos en cuenta, van a caminar, caminan por veredas, por dónde los mandamos o qué van a hacer. Los talleres, los juegos, ¿no? ¿Qué implica juegos? Si es algo lúdico, no es lúdico, cosas de situaciones de defensa y el asunto de los ecosistemas o explotación. Bueno, aquí les tenemos un ejemplo de, por ejemplo, solamente mencionado, por ejemplo en el texto para el Mazahua, nuestra historia, el texto, la historia sobre la escasez del maíz, que era algo muy relevante por... Sí, bueno, es algo histórico, es narración, pero es algo histórico y es algo de tradición oral. El pueblo Mazahua tuvo una escasez de alimento, me imagino, porque ahorita ya es así como el tiempo inmemorial, ¿no? Que fue en el tiempo postrevolucionario, donde no había suficiente maíz. ¿Y qué hicieron los Mazahuas? Pues una solución muy práctica. Completaron el maíz, la harina de maíz con la harina de hojas de bellota, y de eso se trata la narración que ellos nos dan, cómo van a recolectar hojas de bellota y cómo con estas aunadas a un poquito de harina de maíz se pueden hacer también tortillas que ahora son muy apreciadas, que ahora se hacen en determinados momentos festivos y que ellos sienten mucha identificación con estas tortillas. Bueno, luego tenemos al Chinanteco, la leyenda. En Chinanteco, como ustedes ven, eran dos lugares fuertes los de Chinanteco, uno el cafetal que ya les dije y el otro el río. Nada que ver con las otras culturas. Y a la orilla del río, la abuela se sienta a contarles un cuento del Señor del Agua a los nietos, a los hijos, y eso es lo que está acá. Ahora, el Señor del Agua, ¿cómo lo representamos? Hablando de multimedia y de cómo se imaginan ustedes el Señor del Agua. Es así todo poderoso y se lleva como Aquaman, ¿no? Pues el Señor del Agua no tiene representación. No. Nadie dibuja al Señor del Agua, ni se preguntan cómo es. Cosa que a nosotros, que la traducción al español ya con el nombre Señor nos ubica en un contexto antropomórfico. No. Entonces ese es uno de los problemas para nuestros diseñadores, por ejemplo. Cómo contar un cuento, una narración, una historia del Señor del Agua sin representar al Señor del Agua. Entonces una de las soluciones, no sé cómo nos la vayan a presentar, es representarlo como un remolino de agua, porque es la fuerza, no es otra cosa más que el poder, la fuerza de
el agua. Entonces, en cada momento el lenguaje se está entrelazando con lo cultural y en cada momento esto cultural no necesariamente es automáticamente traducible y muchas veces si traducimos, si nos quedamos con la traducción sin averiguar un poquito más, estamos haciendo cosas que no necesariamente son pertinentes. Bueno, y ahí están algunas imágenes de los niños, ¿no? Jugando con sus pasatiempos, juegos de destreza, de asociación, memoramas. Acá tenemos otros ejemplos de actividades fuera del multimedia, por ejemplo en el Purépecha hacer un portarretrato, en el Mazahua hacer tortillas de barrio, en el Chinanteco unas canastillas de bejuco. Nos queremos ir muy rápido porque queremos también que haya parte de ustedes preguntas o comentarios y si no nos seguimos aquí hasta las 8 de la noche, pero ya queremos terminar más o menos pronto. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de cómo se trabajaba el asunto de la reflexión sobre la lengua. En el caso de los dos, explícales esto de Purépecha. El Purépecha tiene dos verbos para comer, uno es arani y otro tireni. No me pregunten la diferencia. Lingüísticamente no la sabemos. En ciertos contextos usan arani, en otros contextos usan tireni. Podríamos decir que tireni es para comidas elaboradas o cuando uno se sienta alrededor del fogón de manera más o menos formal. Y arani es cuando come uno de manera informal, va por la milpa o jala un durazno y se lo come. Más o menos por ahí va. El asunto llega a tal situación que si uno come papas fritas, ustedes dirían eso es tireni o arani. Depende Si lo comes como snack, ¿no? Es arani. Pero si lo comes acompañando un plato de pollo rostizado, eso es tireni. ¿Sí? Entonces, eso no lo sabemos los lingüistas y no se está estudiando, no se ha estudiado, pero los niños, cualquier hablante fluido de la lengua sabe perfectamente usar en qué contexto se usa tireni y en qué contexto se usa arani. Arani, los animales. ¿Sí? Entonces, bueno, se nos hizo una actividad bonita y además podríamos recabar información de los niños de cuándo iban a usar uno y cuándo iban a usar otro. Y lo que tiene el interactivo aquí es que el niño, se le pide al niño que escriba en esas cositas y eso se puede guardar en la base de datos que supuestamente el maestro puede jalar o el investigador puede jalar y empezar a ver cómo lo está usando el niño. Bueno, ya están ejemplos, ya les pusimos ahí algo de glosario. Les vamos a platicar rapidísimo del monitoreo, que se hizo pilotaje con niños tanto en Mazahuas como en Purépechas, y sí fue para nosotros muy grato ver la buena acogida que tuvieron los programas para los niños. Generó muchísimas dinámicas, algunas ni siquiera nos las esperábamos que fueran así de interesantes. Por ejemplo, no sé, en algún salón el niño que estaba como etiquetado de que este niño es el malo de la clase, de repente despuntó porque era el único que entendía lo que allí estaba pasando y se volvió así como yo les explico. Sí, ustedes ignorantes, yo se los digo, ¿no? Los niños tienen unas habilidades muy grandes, entonces, bueno, hay algunos programas, tenemos una veredita ahí donde un burro avanza que nosotros adultos jamás lo hemos podido pasar, los niños a veces al segundo o tercer intento ya lo pasaban, entonces, como ven, pues todos, aquí están los niños, ¿no? Son fotografías reales, todos muy contentos trabajando con los materiales. Pues ahí nos ven, claro, lo que pasa finalmente llega uno a las escuelas, aunque tengan las computadoras, la tienen guardada, nunca la han desempacado, no tienen el cable. Bueno, ese es otro tema, o sea, había, sobre todo en zona Mazahua, una computadora en la dirección, bajo llave. Nadie la toca porque si se descompone, tú la pagas, ¿no? Entonces,
Lo que sí tuvimos que hacer es llevar nosotros las laptops, sobre las laptops hacer el monitoreo y todo eso. Sí, es complicado. Y a partir de esto nosotros hicimos luego ya entrevistas con los profesores, hicimos también cuestionarios con los niños para que nos dijeran qué les había parecido, su opinión, para tenerlo en cuenta para los siguientes desarrollos. Y bueno, ya vimos más o menos qué tipo de actividades les gustan, qué tipo de actividades. Aquí está una, miren, esta lo escribió una niña purépecha, dice que lo que más le gustó fue hablar purépecha. Y luego, bueno, hasta escribe ahí una parte en purépecha. Lo que más me gustó que el niño cantó en purépecha, hecho por la alumna tal, ¿no? Entonces, así como eso, tenemos muchos materiales que nos destacan qué parte del interactivo les gustó más, qué no les gustó. Por ejemplo, aquí tenemos, bueno, retroalimentación con los usuarios. Y aquí rápidamente algunas ya de las reflexiones que estamos viendo desde un enfoque sociolingüístico, que ya les habíamos dicho la mayoría. Quiero ver, pero aquí es donde tenemos problema técnico y poco tiempo, pero si alcanzan ustedes tal vez se los pondré. A ver, muy a lo lejos, pero ustedes lo pueden descargar. Esto está en línea en la página del laboratorio. Entonces aquí tienen, por ejemplo, cómo hacer un rompecabezas. Entonces aquí ven, la música es puesta por nuestros consultores. Aquí los niños van, mueven, hacen su rompecabezas. Una vez que lo terminan sale, los va premiando como en cualquier juego, pueden ir escalando. Tenemos 2 y 2 de cada una de las actividades, sobre todo como para invitar y que conozcan otros lo que estamos haciendo. Pero la idea pues... Por ejemplo, el rompecabezas tiene 2 niveles, uno con 12 piezas, otro con 24. Sí. También tratamos de aprovechar la computadora y que sirva a varios niveles. Aquí les pongo nada más la portada del memorama en Mazahua. Ahorita se va a cargar, está cargando, ahí está. Ah, bueno, es un modelo. Este es otro que toca la locución. Para lograr locutores necesitamos niños muy hablantes, pero también muy leyentes. O sea, por mucho que el niño se lo aprenda de memoria, tiene que seguir un guión. Y si no está suficientemente familiarizado con la lectura, es difícil. Sí. Entonces, bueno, aquí no lo lleno para que no se burlen de mis capacidades de memoria a corto plazo, que es una cosa de humana, no tengo dislexia aquí porque lo tengo nada más para mostrarlo, pero ustedes pueden en cualquier momento entrar. Y tenemos el tercero, que es una modalidad que tenemos provisional en Otomí. Bueno, no provisional, quiero decir, en Otomí no se hizo el material multimedia completo, pero sí hicimos una colección en soporte tradicional. Tenemos memoramas, tenemos un juego de lotería y tenemos... Sí, se nos acabó el dinero antes de terminar Otomí. Entonces nos fuimos por lo más barato, que eran juegos de mesa. En lugar de hacerlo digital, lo hacemos juegos de mesa. Pero sí nos alcanzó para hacer el gusanito digital. Entonces tenemos las dos versiones, un gusanito en cartoncito y un gusanito. Pero el juego de mesa, lo interesante es que no pusimos ahí al borracho y a la Catrina y a la calavera, los clásicos, sino que los hicimos con lo que ellos nos dijeron que les resultaba relevante, ¿no? Ah, y otra cosa importante desde el punto de vista lingüístico es que trabajamos lengua en uso. Entonces nunca trabajamos léxico solo, trabajamos pequeñas frases u oraciones todo el tiempo. Esa es una característica de los materiales, incluso de la lotería. Y esto nos permite obviar para lenguas tonales, como son el otomí, el mazahua, el zapoteco, el mixteco, nos permite obviar la anotación para tono. Bueno, aquí está el otomí, que es un gusanito que tiene como los 3 componentes, es aleatorio, ¿no? Los 3 componentes de una oración. En este caso, bueno, siguiendo el orden, eso es interesante para el orden de palabras. Perdón, aquí dice aleatorio. Y este otro. Y aquí, bueno, ya le pusimos traducción. Porque lo hicimos como para buscar a nuestros... Aquí está, esto que fue aleatorio. Me dio una oración absolutamente ilógica, pero muy divertida, ilógica gramaticalmente, que es: en el pozo canta el conejo.
Entonces los niños pueden jugar y siempre va a haber una parte locativa, el verbo y el sujeto, y entonces eso es para que ellos jueguen así de aleatorio, ¿no? Para que se diviertan, y bueno, con la música de fondo. Entonces ya aquí tenemos nuestras únicas cosas, ideas, ¿no? Hacer multimedia no todo es revitalizar o rescatar, se habla mucho, vamos a revitalizar, no vamos a rescatar, sino es también ver qué es lo que está en ese momento, son lenguas en uso. Entonces tratar de incorporarlo con esto, por eso era tan interesante para nosotros la reflexión de, ¿les ponemos traje regional o los vestimos como pantalón de mezclilla, ¿no? ¿Quién sabe? Son cosas que están en ese momento ocurriendo. Y también tomar en cuenta las diferentes condiciones, contextos de uso, ¿no? En el caso de los niños Purépechap, son niños que todavía hablan y escriben muy bien, ¿no? La lengua, y los Mazahua ya está en proceso de... Son más bien pasivos. En Chinanteco un reto, no hay escritura prácticamente, es todo un desafío, ¿no? Se siguen peleando por cómo escribir y digamos hay un 1% de los hablantes que sabrá escribir o menos, ¿no? Bueno, el asunto del proyecto, este es un poco sobre literatura, ya les hemos hablado. Básicamente es que no queremos... Bueno, aquí está una idea global que les compartimos, que es, bueno, todo el auge en la producción de programas multimedia para el uso pedagógico no ha ido a la par con una reflexión sistemática sobre la creación de espacios de interacción cultural que propicien el fortalecimiento de la identidad y promuevan el reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística. Para ello es importante generar el diálogo entre todos aquellos interesados en la planeación, diseño, realización, producción y evaluación de programas multimedia para niños y jóvenes que pretendan la sensibilización y el aprendizaje de una segunda lengua en contextos de diversidad cultural. Y pues básicamente esto es lo que les queríamos compartir. Pues bueno, quisiera agradecerles su presencia, su plática, y bueno, creo que en general para todos es bastante relevante. Finalmente, pues a nombre del Departamento de Estudios Culturales, pues entregamos un reconocimiento y un obsequio de un texto que se escribió en el departamento. Gracias a ustedes por su presencia. En la página de, bueno, ahorita acabamos de comentar con la doctora Frida, en la página del seminario vamos a poder subir las ligas para los materiales que presentaron, por si ustedes quieren, digamos, ya verlos con mayor detalle. Y si no, bueno, también supongo que por medio de la página de CIESAS se puede acceder. Bueno. Sí, en la página de CIESAS se puede acceder a la página del laboratorio